Vamos a empezar entonces el seminario. En primer lugar, por supuesto, agradezco muchísimo la presencia de nuestra invitada del día de hoy. Agradezco también la participación de todos los colegas y estudiantes que pues, se han unido a esta actividad que sistemáticamente desarrollamos como parte de las actividades de la Dirección de Posgrado de Investigaciones del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla. Hoy yo tengo el gusto de presentar a la doctora Sandra Rodil Posada, que es investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones de Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Todos ustedes, todos los que han sido invitados al seminario recibieron un resumen de su currículum. Yo solamente voy a resaltar algunos de los aspectos más relevantes. La doctora Sandra Rodil es licenciada en física por la UNAM, es maestra en ciencias de materiales también por la UNAM y es doctora en ciencias por la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 desde el 2015. Tiene más de 150 artículos científicos publicados con más de... Ya se fue. Ay, sí, lo perdimos a él. De hecho, esto es de los problemitas que se están surgiendo para lo que es la parte docente, ¿verdad? También les pasa. Sí, pues está dando uno clase y de repente un alumno dice, ay, es que me desconecté se me fue la luz o se fue esto. Una vez me dijo uno que pasó un camión y le tiró el cable. Tiró el cable. Tiró el cable y así. Estaba leyendo precisamente en Inglaterra que los chicos de prepa y secundaria que estaban tomando clase igual así virtual, ya tienen unos trucos bien buenos para que, no, porque la maestra se supone que los está viendo. Listo, ya estás de regreso. Ok, me acuerdo. Bueno, luego nos platicamos. Sí, seguimos platicando luego. O sea, dejaron de oírme, ¿no? Sí, dejamos de oír. Sí, doctor. Entonces voy a empezar otra vez, porque no sé hasta dónde me oyeron. Ibas por las publicaciones, por el número de publicaciones, por ahí ibas. Bueno, entonces, repito que ya todos saben, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, desde el 2015. Tiene más de 150 artículos publicados, artículos científicos, con más de 4.000 citas en Scopus. Ha formado 15 doctores, 21 maestros en ciencias y dirigido 9 tesis de licenciatura. Ha sido y es miembro de diversos jurados, comisiones dictaminadoras y cuerpos colegiados. Ha dirigido decenas de proyectos mexicanos e internacionales financiados por diferentes fuentes y también ha sido galardonada con las medallas Alfonso Caso y Sor Juana Inés de la Cruz que otorgan la UNAM y Fernando Alba que otorga el Instituto de Física. De más está decir, doctora, que para nosotros es un honor y un orgullo su currícula, o sea, ver todo lo que pues una mujer mexicana ha podido hacer, nos enorgullece a todos y nos da muchísimo gusto que haya aceptado la invitación a compartir un rato con nosotros y sobre todo compartirnos su vastísima experiencia en temas que son de interés también para nuestro posgrado. Entonces, le pido a todos los participantes, por favor, que cierren sus micrófonos y le damos entonces toda la atención a la doctora Sandra Rodil. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Voy a empezar a compartir la pantalla. Ahí ya la están viendo. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, muchas gracias, de veras. Para mí siempre es un gusto compartir y creo que a lo mejor por la dinámica de la reunión dejamos las preguntas al final, para no estar deteniéndonos, pero bueno, ahí hagan la lista y con mucho gusto las contestaré, ¿no? Entonces, hoy les voy a platicar este tema, fue un poquito el tema de su interés, tribología y recubrimientos nanocompuestos. Es un tema que llevamos no demasiados años trabajando, pero que sí hace unos años, digamos máximo 10, empezamos con este tema. Hemos tenido suerte, hemos tenido financiamientos, entonces, bueno, por eso ven ahí todos los logos puestos, ¿no?
Debo agradecer, ¿no?, a José Solís, que fue quien me contactó para hacer esta invitación. Y bueno, me da gusto estar participando con ustedes. Ahorita conozco apenas al doctor Manuel, pero bueno, me enviaron la carta de invitación y les agradezco muchísimo esta oportunidad. Entonces, la idea que quiero es platicarles estos seis temas, estas 6 ideas, ¿no? Un poquito platicar de tribología, los antecedentes, algo que recalque la importancia de por qué los temas relacionados con la tribología creo que son relevantes para nosotros, algunas de las soluciones que vienen desde la ingeniería de superficies, ¿no? Y aquí, bueno, estas soluciones han llevado a la idea de trabajar recubrimientos nanocompuestos y luego darles algo muy, muy breve de los proyectos que hemos trabajado nosotros en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, la tribología es este campo de la ciencia y tecnología que trata los fenómenos involucrados cuando hay 2 cuerpos en movimiento relativo, ¿no? Y estos fenómenos son principalmente la fricción y el desgaste, ¿sí? Hay definiciones más cortas, ¿no? El estudio de la interacción de superficies en movimiento, ¿no? Esa es una definición mucho más corta. E históricamente, pues nosotros lo conocemos, ¿no? Sabemos que justamente hacer fricción nos permite tener calor y nos permite entonces tener una herramienta que ha servido para el desarrollo de la humanidad, que ha sido el fuego, ¿no? Es algo con lo que vivimos y sin embargo, si yo le pregunto a la gente en general, la tribología, pues normalmente no saben de qué se trata, ¿no? Entonces, para nosotros la fricción, ¿no?, es uno de los primeros fenómenos relacionados con la tribología, es esta fuerza que se va a oponer al movimiento, ¿no? Es decir, si yo quiero mover este cuerpo, voy a tener una fuerza que se opone a ese movimiento y no importa en qué geometría yo me encuentre, siempre voy a tener el equivalente de esa fuerza, ¿no? Entonces siempre vamos a ver que la fricción entre 2 superficies sólidas en contacto es la resistencia al movimiento tangencial a ese movimiento de una superficie sobre la otra, ya sea que se desliza, que roda, que es tallado, etcétera, pero siempre va a existir, ¿no?, esa fuerza de fricción. Es consecuencia principalmente de la adhesión que existe entre los 2 cuerpos que están en contacto. Sin embargo, por ejemplo, en esta página, que tienen una descripción muy bonita, ellos también dan otras ideas de que dice, bueno, sí, la adhesión es uno de los puntos claves, ¿no?, para la tribología, pero para definir esa fricción, pero podemos tener otros mecanismos que también están contribuyendo a que va a ser el coeficiente de fricción. Me voy un poquito a la parte de la historia. Esta es una gráfica, una representación típica de ver desde cuándo estamos conscientes de los problemas asociados a la fricción, ¿no? Entonces, desde los tiempos de los egipcios, se puede ver aquí esta persona que está agregando justamente un lubricante para ser capaz de mover este cuerpo tan pesado, ¿no? Entonces, es algo que se conoce desde hace muchísimo, los problemas asociados y la necesidad de resolverlos, ¿no? Leonardo da Vinci, realmente como un gran genio que fue, él logró determinar prácticamente todas las reglas básicas de la fricción. Por ejemplo, él determinó que la fuerza de fricción es proporcional a esta fuerza normal que estamos aplicando, y aquí tenemos este coeficiente de fricción, que es justamente el término de proporcionalidad, ¿no? Obviamente no está todo descrito, pero se pueden notar en sus apuntes, y este es un libro que habla justamente de todos los logros de Leonardo da Vinci al respecto, pues que ya había entendido bastante de lo que sucede con la fricción. Sin embargo, se identifica a Georges Monton en estas épocas, quien realmente plantea las leyes de la fricción, ¿no? Entonces, la primera es esta proporcionalidad entre esta fuerza que se opone al movimiento y la fuerza normal que estamos aplicando, y esta proporcionalidad con un coeficiente de fricción que está normalmente entre 0 y 1.
La segunda ley importante de la fricción es que la fuerza de fricción no depende del área aparente, no depende del área que yo vea, sino del área real, de los puntos de contacto que realmente hay entre las dos superficies, lo cual ya nos dice que pues entonces la rugosidad, la topografía juegan un papel importante. La tercera ley de la fricción está planteada un poquito después por Coulomb, quien propone que esta fuerza de fricción es independiente de la velocidad una vez que se ha iniciado el movimiento. Es decir, en este momento, cuando ya el cuerpo se está desplazando, esa fuerza de fricción ya es una constante y no depende de la velocidad. Sin embargo, en la parte inicial, entonces sí hay una dependencia y esto nos hace distinguir fuerza de fricción estática, fuerza de fricción cinética. Dentro de todo el problema de la fricción, obviamente viene la solución a esa fricción. Si esta fricción me impide el movimiento, entonces fue necesario encontrar una solución y aquí es donde por eso la lubricación entra como una solución a esta fricción y este es el libro clásico, ¿no? Si ustedes se fijan, esto está poquito después de la Revolución Industrial, en donde justamente ya se define, ¿no?, la necesidad y cómo funciona todo la lubricación justamente para resolver la fricción, ¿no? Entonces, normalmente hoy en tribología siempre pensamos en fricción, desgaste y lubricación, ¿no?, como una solución. Se definen diferentes regímenes o estados de la fricción, ¿no?, que tienen que ver con los valores que tenga este coeficiente de fricción una vez que el cuerpo está en movimiento y cuando está lubricado y este lubricante tiene una cierta viscosidad y obviamente la carga, ¿no? Entonces aquí hay un factor complejo, ¿no?, pero que cuando se normaliza se pueden observar diferentes estados de cómo cambia este coeficiente de fricción y esto se conoce muchísimo, ahorita lo vamos a describir con más detalle, pero digamos que en estos regímenes primeros aquí hay contacto entre las dos superficies y una vez que el lubricante está funcionando de manera adecuada, ya no hay contacto, ¿no? El lubricante ya forma una barrera ahí entre ellos, ¿no? Este comportamiento se conoce como la curva de Strebeck, ¿no? Y básicamente se dividen aquí, si ustedes los ven, 4 estadios, ¿no? La fricción sólida, cuando estoy totalmente en seco y entonces las superficies están en contacto, no tenemos prácticamente el lubricante, no está haciendo nada. Esta primera régimen, que se llama fricción límite o de frontera, ¿no?, en que justamente las piezas entran en contacto con una película lubricante que es muy delgadita todavía, como para soportar la carga en movimiento. En esta región es justamente la frontera, por eso se le llama mixta, entre esta zona límite y la zona en que ya tenemos una lubricación líquida, ¿no? Entonces, bueno, es este régimen intermedio. Y finalmente tenemos ya lo que se llama la fricción hidrodinámica, ¿no?, donde queremos que cualquier cuerpo en movimiento, cualquier maquinaria esté funcionando para que justamente el líquido sea quien mantenga los dos cuerpos separados, ya no hay contacto, entonces puedo limitar el desgaste y esa fricción. Sin embargo, debemos estar conscientes de que cuando nosotros iniciamos el movimiento de una maquinaria, siempre empezamos en esta región límite, en donde estamos en contacto, luego nos movemos a la hora que empieza a aumentar la velocidad, entramos en el régimen mixto y finalmente llegamos al régimen hidrodinámico. Entonces, cada que encendemos nuestro automóvil, nuestros pistones al moverse, pues pasan por estos 3, pasan por zonas de contacto hasta que alcanzan el no contacto. Y de ahí la importancia, ¿no?, de que pues aún con un lubricante, nosotros siempre estamos buscando cómo mejorar realmente esta respuesta, porque nuestros cuerpos aquí están sufriendo la otra consecuencia de la fricción, que es el desgaste, ¿no? Entonces, el desgaste es esa consecuencia directa del rozamiento en donde nosotros vamos a estar perdiendo material, ¿no? Y ese es uno de los problemas. Hay diferentes tipos de desgaste, adhesivo, abrasivo, corrosivo, erosivo, etcétera. Hay muchos tipos de desgaste
la teoría no está tan bien desarrollada en lo que respecta al desgaste como con la fricción. Pero digamos que el clásico es este libro de Arcar, en donde él justamente habla de cómo controlar el desgaste, ¿no? Y él propone una serie de reglas. La regla clásica es esta idea en que el volumen que yo estoy perdiendo de material por desgaste va a ser inversamente proporcional a la dureza de la superficie, ¿no? Y entonces yo podría pensar que si yo aumento la dureza, siempre voy a tener un desgaste menor. Hoy en día esto es un poquito cuestionado porque se han encontrado muchos ejemplos en que esto no sucede, pero bueno, digamos que es lo clásico de cómo evoluciona y cómo controlar ese desgaste, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Pues de la carga aplicada, de qué tanta distancia recorre, de la dureza del material, y este volumen es lo que estamos perdiendo. Aquí hay un ejemplo que me gusta porque es muy práctico de ver que esta pieza en movimiento, la cantidad de material que está perdiendo, ¿no? Dependiendo si yo justamente tengo un coeficiente de desgaste muy grande o muy chico en este caso, ¿no? Entonces, bueno, hay una necesidad de resolver porque estamos perdiendo material. El desgaste, como les decía, bueno, va a depender de muchas cosas, ¿no? Depende de la carga que estamos aplicando y de cómo aplico esta carga de manera normal, de manera tangencial. Voy a tener dependencia con los esfuerzos, si es tensil, si es de corte, si es de cizalla. Voy a tener dependencia de cómo se está deformando el material ante esta carga aplicada, ¿no? Tengo deformación plástica, elástica, viscosa. Voy a tener, además, ¿qué pasa? Estoy generando fracturas en el material y esta fractura es apenas las estoy creando, las pequeñas microfallas, o ya esta fractura se está propagando, y en consecuencia de todo esto, pues tenemos la pérdida del material, ¿no? Ese material perdido lo reconocemos como ese debris que se está perdiendo en el material y que, bueno, tiene consecuencias en el funcionamiento de las maquinarias, ¿no? Como les decía, en esta paginita que pueden ustedes consultar, justamente pues igual les están hablando, ¿no? El efecto de los mecanismos y efecto del desgaste, ¿no? Fatiga en la superficie, genera grietas, ¿no? O abrasión, adhesión, reacciones triboquímicas van a estar generando igual daños en el material, ¿no? Ahora, no todo es malo, en realidad debemos pensar que para muchas cosas nosotros requerimos esta fricción y el desgaste, ¿no? Necesitamos la fricción para poder caminar en una superficie lisa sin caernos, sin resbalarnos, ¿no? Entonces, desde un ejemplo simple podemos ver que esta fricción pues tiene algo productivo. En el freno de mi coche quiero esa fricción para detenerme, ¿no? Y etcétera. Pueden ver cuando yo aprieto el tornillo y la tuerca, necesito esta fricción. En el caso del desgaste me pasa lo mismo, ¿no? Cuando yo escribo con un lápiz, el tradicional lápiz, ¿no? Estoy desgastando realmente ese grafito para poder marcar una huella en un maquinado, en pulido, etcétera, ¿no? Aquí yo tengo que estos dos fenómenos son productivos, yo los requiero para el funcionamiento. Y sin embargo, pues también debo pensar que si es una fuerza que se opone al movimiento, pues en cualquier maquinaria que yo quiera mover, esa fuerza que se opone me implica un mayor gasto energético. Entonces, bueno, aquí ya veo que esa fricción pues ya no me da una contribución que no es productiva para mí. Y lo mismo con el desgaste, ¿no? Cuando los engranes, los rodamientos se están dañando justamente porque se desgasta el material, ¿no? Entonces, con esta introducción de la idea de los fenómenos de fricción, desgaste y lubricación, pues entramos un poquito a cuál es el problema, ¿no? Esta parte de fricción que no es productiva, ¿no? Y lo pongo en unos ejemplos, ¿no? Algo que en lo que vivimos diariamente, que son los automóviles, y que aquí nosotros vemos estas dos piezas, estos pistones en movimiento en el automóvil, en realidad significan que gran parte del combustible que yo estoy cargando lo estoy desperdiciando en fricción, ¿sí? Y este es un estudio realizado por estos señores que llevan muchos años trabajando con la tribología, que son expertos en el tema, en donde ustedes pueden ver
que sí, esta fricción, hay una parte del combustible que me interesa y que la puedo usar para estos fenómenos, pero que en todo el movimiento yo estoy desperdiciando alrededor del 33% del combustible justamente por fricción. Cuando esto se extiende, por ejemplo, en camiones y autobuses, ¿no? Ustedes pueden ver igual la parte de combustible que yo estoy gastando para vencer la fricción, ¿no? Anda alrededor del 30%. En un bus, un autobús de la ciudad que se está constantemente deteniendo, pues fíjense que esto aumenta muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, de aquí que hay una necesidad de reducir esta fricción, simplemente si pensamos en el consumo energético, ¿no? Entonces, en esta propuesta, justamente estos autores, ellos dicen, tengo todas estas contribuciones que me dan coeficientes de fricción, aun cuando estamos viendo que yo sé que estoy lubricando, ¿no? O sea, tengo lubricación, pero tengo lubricación y aún así, con este coeficiente de fricción al día de hoy, estamos desperdiciando, digamos, ese 30% del consumo de combustible. Y lo que ellos proponen aquí, perdón, lo que ellos proponen aquí es justamente la idea de que si nosotros pudiéramos usar en el carro, y fíjense, aquí lo están pensando en 2010 a 2020, la información que ya tenemos de la tribología y la aplicáramos a los automóviles, podríamos reducir ese consumo energético en un 37%. Luego dice, si aplicáramos lo que tenemos estudiado en el laboratorio, la reducción sería del 61%. Y ellos proyectan que si se mejora todavía más estas investigaciones, podríamos reducir el consumo de combustible en un 70%. Entonces, bueno, si yo reduzco el consumo de combustible, debemos pensar que eso va a tener un impacto inmediato en la producción también de CO2, ¿no? Una de las principales fuentes, y aquí en la ciudad la vivimos cada que nos ponen la contingencia y todo esto, sabemos que una de las principales fuentes de la contaminación en las ciudades proviene de los automóviles, ¿no? Un automóvil produce alrededor de 180 gramos de CO2 por kilómetro. Y esto es porque está quemando el combustible. Y ese extra que quemamos para vencer la fricción, pues significa una cantidad extra. Si redujéramos la fricción en 13.8%, pues esto significaría una disminución de todos estos millones de toneladas de CO2. Una proyección de este caso significaría estos 500 millones de toneladas, ¿no? Entonces, es un poquito para ubicar en la importancia que tiene para nosotros el trabajar en reducir la fricción. En un ejemplo de automóviles, ¿no? Hay otro ejemplo aquí que son herramientas de corte rápido, en donde sabemos que necesitamos ese desgaste, esa fricción para poder cortar los materiales, pero el ejemplo que les muestro aquí es que ustedes vean todos los líquidos que están colocando, ¿no? Y estamos en un problema porque las nuevas políticas ecológicas ahorita nos piden que reduzcamos el uso de lubricantes y enfriantes por su impacto ambiental que tienen estos dos que están aquí, ¿no? Y eso nos va a implicar que, pues, pasemos de estos procesos de maquinado rápido en donde estamos lubricando y enfriando a procesos de maquinado en seco. Pero procesos de maquinado en seco implicaría que yo tengo lubricantes sólidos y que estos lubricantes sólidos resisten la temperatura, porque justamente por esto se enfría, porque se está calentando, hay que enfriar, y si yo pienso en que ahora mi lubricante coloque sólido, pues tiene que resistir la temperatura. Entonces, bueno, tenemos que encontrar cómo reducir ese coeficiente de fricción a altas temperaturas, ¿no? Y eso es un reto muy grande que tenemos hacia el futuro. Históricamente, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues se hace mucho con la ingeniería, se mejoran los diseños y esto ayuda a reducir la fricción. Se sustituyen materiales, ¿no? Y obviamente, pues la lubricación ha sido desde los 60s la solución principal que se tiene, ¿no? Para todas las maquinarias, ¿no? Hoy en día nos dicen, esto es altamente contaminante, es un problema la contaminación de los lubricantes, ¿no? Obviamente
habrá otra línea de investigación de lubricantes menos tóxicos, pero en paralelo, pues estamos buscando otras soluciones, ¿no? Que serían estos lubricantes sólidos, que nos lleva a trabajar en el régimen seco o de frontera o de límite, ¿no? Ya no en el régimen hidrodinámico que les había mostrado. Y bueno, y aquí es donde, pues igual la ingeniería de superficies, ¿no? Tiene mucho que ver, toda los fenómenos de fricción, si ustedes los ven, están ocurriendo en la superficie de los materiales, ¿no? Entonces, claro, yo no necesito sustituir totalmente el material en bulto, el básico de mi herramienta, pero sí necesito a lo mejor ponerle un recubrimiento, modificar su superficie para mejorar su respuesta tribológica, ¿no? Entonces, esto dio lugar al desarrollo de toda la ciencia o ingeniería de superficie, que también nace por aquí, por estas fechas, ¿no? En donde ya sabemos que pues no es solamente colocar un recubrimiento, mi topografía es importante, la química por estos procesos de adhesión, de triboquímica que se dan, qué especies se absorben, qué energía superficial tienen mis superficies para ver qué tanto se da la adhesión, etcétera. Hay muchas cosas que podemos modificar para mejorar la respuesta. Mucho de lo que se pensó y guiado un poquito por esta ley de Arcar que yo les mencionaba anteriormente, es el hecho de que, pues si yo puedo disminuir el desgaste haciendo materiales más duros, entonces la ingeniería de superficie por muchos años ha estado trabajando aquí, ¿no? En desarrollar cada vez recubrimientos más duros que realmente permitan limitar o extender el tiempo de vida, digamos, limitar la fricción, extender el tiempo de vida de las componentes metalmecánicas, ¿no? Entonces, bueno, sí hemos logrado recubrimientos que son 10, 20, 30 veces más duros que cualquier acero. Esto sí se tiene muy bien, pero si ustedes se fijan en esta gráfica, el coeficiente de fricción para estos normalmente es alto. Y entonces, bueno, esto va a ser un problema que todavía tenemos que resolver. Cuando trabajamos con reducir la fricción, pues estamos por acá, en donde tenemos en realidad recubrimientos, ¿sí? Que son suaves, ¿no? Que no nos van a dar esta propiedad de dureza, ¿no? Hay algunas excepciones, como este Diamond Like Carbon, que puede ser duro y con bajo coeficiente de fricción, pero tiene sus limitaciones porque normalmente sus espesores son muy delgados, ¿no? Pero bueno, la ingeniería de superficie se abocó muchísimo a esta parte de hacer recubrimientos cada vez más duros y eso limitó un poquito el desarrollo de recubrimientos de bajo coeficiente de fricción, lo cual ya ahorita se ha retomado, ¿no? Ahorita uno de los retos es cómo reducir también la fricción, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos materiales que de manera natural nos dan esos bajos coeficientes de fricción, el carbono en su forma grafítica. Los materiales que ahorita ya voy a englobar como 2D, podríamos pensar que son muchos de los calcogenuros, pero en realidad va a ser cualquier material de estos que sean lamelares, ¿no? Aquí está el disulfuro de molibdeno, el disulfuro de tuxteno, pero podemos encontrar otros. Siempre que haya esta estructura lamelar, quiere decir que hay una posibilidad de tener un bajo coeficiente de fricción porque estos materiales se deslizan, las capas están débilmente ligadas entre sí y entonces se pueden deslizar. Esto es lo que nos permite escribir con un lápiz, ¿no? Que el material, el grafito se desliza y eso es la ventaja. Cada uno tiene su rango donde puede funcionar. Por ejemplo, este no funciona en ambientes secos, realmente funciona en ambientes donde hay hidrógeno, tiene que haber humedad. Si yo lo pongo en ambientes secos, deja de funcionar, a diferencia de estos, ¿no? Que estos sí pueden trabajar un poquito más en ambientes secos, pero al contrario, tienen problemas de oxidación y de corrosión, ¿no? Entonces, bueno, ahí para cada aplicación algunos de estos materiales pueda funcionar. Aquí les pongo un ejemplo del carbono, ¿no? En donde utilizando un carbono, una de estas películas DLC que les mencionaba, pues ellos justamente logran una reducción sustancial en este coeficiente de fricción, ¿no? Aquí están lubricándolo de alguna manera, ¿no? Para alcanzar estos valores de coeficientes de fricción tan bajitos, pero sí se puede y por eso la ventaja de estas películas de carbono que se usan ya en muchas aplicaciones.
Otro ejemplo es este carbono, ahora que está ya más de moda y más conocido todo el uso del grafeno, pues entonces vemos el carbono justamente también como ese material 2D, estas pequeñas hojitas nada más del grafito que podemos agregar, y ustedes pueden ver que la reducción en el coeficiente de fricción es gigantesca cuando se puede usar estos materiales, ¿no? Los otros materiales 2D, como les decía, pues el disulfuro del molibdeno es uno que se conoce y que se aplica, ¿no? Y hoy en día, pues se trata de buscar muchos otros, y el desarrollo tecnológico para obtener materiales 2D, que ha crecido muchísimo en los últimos años, pues los ubica como una posible solución para muchas aplicaciones, ¿no? Entonces, como les decía, pueden ser estos, ¿no? Los disulfuros, los calcogenuros, pero luego aparecen otros, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, también esta fase de un carburo de titanio, donde ustedes ven que puede disminuirse el coeficiente de fricción de 0.6 a prácticamente 0.1 usando un recubrimiento de carburo de titanio que tiene esta particularidad de ser lamelar. Aquí me falló esto, pero bueno. Otros lubricantes sólidos, tenemos por aquí otros lubricantes sólidos que puedan ser también los metales, ¿no? Los metales que llamamos suaves son metales que tienen una baja resistencia al corte, y entonces, dado que la fuerza de fricción es proporcional a este tau, a esta tensión al corte, resulta que si yo pongo un recubrimiento de alguno de estos metales suaves, pues puedo también disminuir la fricción. El problema es que estos recubrimientos suaves, pues ya lo vieron, ¿no? Si lo pienso como la ley de Arca, pues ellos no van a alargar el tiempo de vida de las componentes, no pueden dar resistencia al desgaste, ¿no? Entonces, bueno, es una solución para ciertas aplicaciones, ¿no? La que les decía, mucho se ha estudiado el desarrollo de recubrimientos duros, y vinieron con la idea de decir, bueno, pues voy a hacer recubrimientos de estos nitruros metálicos que están aquí, que tienen una combinación entre enlaces covalentes, enlaces iónicos, que los hacen bastante duros, ¿no? Y por eso el desarrollo vino alrededor de estos que están aquí. ¿Cuál es el problema de esos? Son muy duros, pero normalmente sus coeficientes de fricción son muy altos, ¿no? Entonces, alargan el tiempo de vida de las componentes, pero no nos contribuyen en nada a reducir este gasto energético y, por ejemplo, si lo pensamos en un automóvil, en reducir esas emisiones de CO2. Aquí esto es un ejemplo por aquí de que ustedes vean de qué valores se pueden alcanzar las durezas con estos recubrimientos duros. Aquí hay varias combinaciones en sistemas de multicapas, ¿no? Y vean, 36, 50 gigapascales, ¿no? Cuando el mejor de los aceros a lo mejor tiene 8 gigapascales, realmente la dureza es extraordinaria, ¿no? Y si nosotros vemos el desgaste, ¿no? Cuando se tienen estas multicapas, el desgaste se reduce, ¿no? Sustancialmente, ¿no? Con estas multicapas. El coeficiente de fricción, ¿no? Si aquí tenemos esta película solita de nitruro de titanio, pues cuando se tienen unas multicapas, el coeficiente de fricción se puede reducir, ¿no? Ya llegando a este intervalo alrededor de 0.3, que ya lo empieza a clasificar como un lubricante sólido. Y el problema que se ha observado y que ahorita nos pone a todavía seguir buscando soluciones es que lograr esa dureza tan alta, resulta que cuando se calienta esa dureza se pierde rápidamente, ¿no? Y entonces, si se pierde la dureza, pues esa idea de que el recubrimiento duro nos iba a dar resistencia al desgaste, pues lo vamos a perder. Entonces, para esta aplicación que buscamos, en donde queremos tener la posibilidad de tener un lubricante sólido que tenga bajo coeficiente de fricción a altas temperaturas y siga siendo resistente al desgaste, pues no funciona. Entonces, eso lleva a las soluciones alrededor de nanocompuestos, ¿no? Pasar de esta multicapa que es compleja de hacer a pasar a esta otra arquitectura en donde estoy mezclando diferentes componentes, ¿no?
pueden ser 2 o más fases, y estoy mezclándola con la idea de que cada una contribuya, una de dureza, la otra de bajo coeficiente de fricción, uno de a lo mejor coeficiente de fricción, y bueno, ahí están los ejemplos de que se pueden lograr esas estructuras, pero la idea es que a lo mejor buscar que una sea un recubrimiento duro, otro sea un recubrimiento que me va a dar bajo coeficiente de fricción en ambientes secos, otro me daría una contribución en ambientes húmedos, y entonces tenemos lo que le llaman ellos este recubrimiento tipo camaleón, con la idea de que se adapte al medio ambiente, ¿no? Y que esa adaptación al medio ambiente nos permita tener una especie de recubrimiento universal que pueda funcionar con alta dureza, que pueda funcionar con bajo de coeficiente de fricción, independientemente de la atmósfera y de la temperatura, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se quisiera alcanzar. Hay varios desarrollos ya en esa dirección para obtenerlos, ¿no? Otra posibilidad de recubrimientos materiales para bajo coeficiente de fricción son algunos óxidos metálicos, ¿no? Y estas son básicamente las 3 referencias que existen en donde empiezan a hablar de la lubricidad de algunos óxidos metálicos. No está del todo resuelto, pero lo que se propone es que son óxidos que tengan esto que le llaman el potencial iónico bastante alto, ¿no? Y este potencial iónico es esta razón entre la carga catiónica y el radio del catión, que lo que me dice es qué tan apantallado está el catión con los oxígenos, ¿no? Entonces cae por aquí. Estos que están en esta frontera, ¿no? Podrían ser óxidos que me dan bajos coeficientes de fricción. Entonces hay otra posibilidad de materiales que necesita explorarse, ¿no? Y bueno, y con esto entonces les doy una generalidad del tema, de cómo va. Y lo que quisiera es darles un resumen así muy, muy pequeñito de nuestros proyectos, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros en el Instituto de Investigaciones de Materiales al respecto? Entonces voy a tratar de platicarles 4 proyectos que hemos trabajado, bueno, 3 que hemos trabajado, 1 que estamos trabajando y que no está muy completo todavía, pero es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Aquí hicimos hace algunos años, esto fue el trabajo de tesis de maestría de Roberto Mirabal, hacer una combinación de un recubrimiento duro, nitruro de niobio, con un metal de estos que pueden considerarse como suaves, ¿no? Y el bismuto para nosotros tenía un interés muy grande, y este es el interés que teníamos. México es productor de bismuto. Ahorita en esta nota que es 2016, México era tercer lugar, productor de bismuto. En aquel entonces, 2010, 2011, cuando empezamos este proyecto, México era segundo productor de bismuto. Y bismuto es un metal suave, tiene baja resistencia al corte, pero además, vean, el bismuto es lamelar. Entonces, para nosotros fue así muy interesante ver qué pasa si empiezo a pensar en el bismuto como un posible lubricante sólido. Entonces, lo que les platicaré fue de ese proyecto, ¿no? El segundo proyecto sería nitruro de vanadio con níquel. Aquí queremos hacer otra vez un material nanocompuesto en donde tenemos un nitruro duro con níquel. ¿Por qué níquel? Porque níquel es muy reactivo, y aquí la idea, esto lo trabajamos en colaboración con Argonne National Lab, con el doctor Ali Erdemir. Aquí la idea de esto es que el níquel tiene una interacción con los lubricantes, ¿no? Con los aceites, y en esta interacción se pueda producir carbono amorfo. Y como el carbono vimos que es un buen material para tribología porque puede disminuir coeficientes de fricción, pues al final se obtenga un bajo coeficiente de fricción, ¿no? Entonces, ahí la idea iba en esa dirección. Más que usar el níquel como un metal suave, era usar el níquel como un catalizador para formar carbono amorfo. Luego, pues les comenté de los óxidos, es algo que a nosotros nos interesó. Aquí están varios coeficientes de fricción respecto a ese potencial iónico, y pues aparentemente hay una tendencia que suena interesante. Entonces nosotros escogimos estudiar 2 óxidos, y este fue el trabajo de tesis doctoral de Roberto Mirabal, trabajar 2 óxidos cuyo potencial iónico está por aquí, ¿no? Está en esta región entre 7 y 8, ¿no? Y dijimos, este estaba ya muy estudiado,
pero este no. Entonces la idea era ver, ¿podemos encontrar otro óxido metálico o no? Esto fue igual una colaboración con la Universidad de Southampton, apoyada por la Royal Society. Y bueno, y lo que estamos trabajando hoy en día es, ya vieron que les dije que ese vanadio se ve muy atractivo, el óxido de vanadio se conoce que da bajo coeficiente de fricción, pero el problema cuando lo metemos en un recubrimiento es que migra muy rápido a la superficie y digamos que ya se desgasta al principio y ya no queda más óxido de vanadio. Entonces, nuestra idea ahorita es hacer multicapas en donde en una de las capas pongamos este óxido de vanadio, es el rojito que estoy representando, en otra capa no coloquemos y que de alguna manera podamos controlar que a la hora que esta herramienta esté trabajando se va desgastando, pero siempre va a tener una contribución de este vanadio que le pueda dar bajo coeficiente de fricción. Este es un proyecto aprobado ahorita por la Ciudad de México y estamos trabajando justamente con esta idea, ¿no? Entonces, varios nitruros que ya conocemos que se usan en la industria, les estamos agregando el vanadio y lo que queremos ver es justamente en cuál de ellos pudiéramos controlar mejor la difusión y luego diseñar unas multicapas adecuadas. Esto lo trabajamos con la compañía Sadosa, ellos hacen estos recubrimientos, ¿no? Entonces, creo que todavía tengo tiempo, no sé, bien, estoy viendo el relojito y veo que ya casi se me acaba, pero unos 10 minutitos para acabar. Ese es el proyecto nitruro de niobio con bismuto. Lo que nosotros hacemos es hacer un codepósito. Tenemos un sistema con 2 cátodos de magnetron sputtering. Ponemos por un lado el niobio, por otro lado el bismuto. Entonces usamos las condiciones para obtener un nitruro de niobio y luego le vamos incorporando el bismuto, aumentando la potencia en el blanco de bismuto, ¿no? Entonces, aquí más o menos ven, ¿no? 6 watts de bismuto, 10 watts, 20 watts, y lo que ustedes ven es que aquí la película está bastante densa, bastante parejita. A medida que le aumentamos más bismuto, pues se pierde mucho la parte de topografía, el bismuto se segrega. Esta es una imagen de electrones retrodispersados, y estas zonas más blancas justamente corresponden a zonas donde el bismuto se segrega, ¿no? Entonces, sí cuesta trabajo porque hay que mejorarlo, ¿no? Pudimos incorporar hasta un 8.4% atómico de bismuto. La estructura del nitruro de niobio se mantiene, aunque cambian las fases preferenciales en los planos. La dureza, pues sí esperábamos que la dureza disminuyera un poco, porque el bismuto es un metal suave, entonces si inicialmente teníamos casi 30 gigapascales, pues disminuimos un poquito las propiedades de dureza. Pero pues lo interesante es cuando ya medimos coeficientes de fricción, ustedes ven el nitruro de niobio estaría por aquí, 0.8 es el coeficiente de fricción, y cuando aumentamos la concentración del bismuto, sí que tenemos una disminución en ese coeficiente de fricción, alcanzando este límite casi del 0.3, que es donde decimos ya tendría el potencial de ser un recubrimiento para lubricantes sólidos. Entonces, bueno, más o menos funcionó, excepto por lo que vieron de la morfología, ¿no? En parte del desgaste, pues como consecuencia de que la fricción disminuye, el desgaste también disminuye, pero la morfología no nos gustó, ¿no? Nosotros pensamos que sí es una disminución en un 63% del coeficiente de fricción, la dureza solo disminuyó un 30%, pero necesitamos evitar que ese bismuto se segregue en grandes cantidades. Hicimos una prueba y creemos que la solución está en trabajar con multicapas, ¿no? Ahorita ustedes ven las zonas blancuzcas, que sería el bismuto, en el nitruro de niobio, y ahora ya tenemos una capa que sí tiene, una capa que no tiene, una capa que sí tiene, ¿no? Entonces podemos mantener mejor la dureza y tener concentraciones de bismuto que esperemos nos dé todavía esa reducción en el coeficiente de fricción. Esto se quedó como una tarea pendiente que no hemos podido terminar. Pero bueno, ese fue ese proyecto. Este otro proyecto, nitruro de vanadio con níquel, esto se hace ya en una cámara comercial, trabajada ya en Argol, en donde hacemos lo mismo, un blanco va a ser de vanadio, hacemos el nitruro de vanadio,
otro blanco lleva el níquel y lo incorporamos aumentando la potencia, ¿no? Entonces, si se fijan, nos pasó un poquito lo mismo. La película de nitruro de vanadio es muy compacta, muy buena. Pequeñas cantidades más o menos lo mantienen, pero ya cuando nos vamos a mucho níquel se descompone totalmente la estructura, dando una película ya más porosa, obviamente no con las mejores propiedades, ¿no? La dureza, pues en consecuencia, si empezamos en 25 watts, terminamos por acá en 5 watts, ¿no? Y estas son las concentraciones de níquel que íbamos incorporando. Entonces, bueno, para resumir, aquí en este caso, como les digo, lo que queríamos era que el níquel fuera un catalizador. Esto se probó en atmósferas de metano y de hidrógeno. Y entonces lo que nosotros pudimos ver es que en efecto una concentración de níquel, ¿no?, que probamos podía disminuir 20% el coeficiente de fricción y el desgaste se disminuía, ¿no? Esta es la zona de desgaste que tiene el recubrimiento de acero, perdón, y esta es la zona del desgaste cuando ya usamos esta nitruro de vanadio, ¿no? Entonces hay una disminución del desgaste, aunque la fricción solo disminuyó en un 20%. Y aquí lo importante que queríamos ver, y que bueno, eso es otro trabajo, es ver si en efecto el níquel fue catalizador o no para el carbono amorfo, y el resultado es que sí. Me paso al otro proyecto de óxidos metálicos, ¿no? En donde les dije, pues quiero trabajar nitruro de vanadio, nitruro de niobio, y estos dos ya no son recubrimientos duros. Entonces, la verdad que el proyecto aquí involucró, por un lado, estudiar sus propiedades tribológicas de esos óxidos, y por otro lado, modificarla con silicio para ver si podíamos hacer óxidos más duros, ¿no? Entonces, primero les digo, pues igual, ¿cómo los hacemos? Igual voy a poner un blanco con el metal, ya sea vanadio, ya sea niobio, hago mi nitruro y le incorporo el silicio modificando la potencia que tengo aquí, ¿no? Este es un sistema diferente que tenemos ahí en el instituto, pero que igual lo trabajamos con la misma idea, ¿no? Entonces, pudimos hacer los dos óxidos, perdón, diferentes condiciones para cada uno de ellos. Al final teníamos que tener espesores comparables, lo que nos llevaba a tiempos diferentes porque cada uno crece de una manera diferente. La estructura que obtuvimos pues es la del óxido de vanadio, la del óxido de niobio, entonces estructuralmente demostramos que se podía hacer. Es igual, es estructura, con Raman se confirma que tenemos la estructura, las topografías se ven un poquito así, son materiales cristalinos que crecen con bastante morfología, ¿no? Y bueno, rugosidades que tenemos. Cuando nos vamos a hacer coeficientes de fricción, esto lo hicimos igual en colaboración con Argon, pues lo que nosotros podemos ver aquí es el óxido de vanadio, pues a temperatura ambiente el coeficiente de fricción es alto, pero el chiste es que aumentamos la temperatura y disminuye el coeficiente de fricción, ¿no? Y eso pasa en ambos óxidos, pero es más significativo en el óxido de vanadio, ¿no? Si los comparamos, al ir aumentando la temperatura, pues ambos se ve que sí está disminuyendo el coeficiente de fricción. Recuerden que eso es lo que queremos para esta aplicación en donde pudiéramos hacer herramientas de corte en seco, ¿no? Corte rápido en seco. Entonces sí se disminuye, se parece que el vanadio es mejor que el niobio, pero también hay que tomar en cuenta que el punto de fusión del vanadio está alrededor de 600, mientras 670, mientras que el de niobio es 1500. Entonces, si yo pongo esto graficado con respecto a lo que llamamos la temperatura homóloga, es decir, la temperatura en que trabajo entre su temperatura de fusión, pues en realidad el óxido de niobio no venía muy mal, excepto que yo no puedo llegar a temperaturas de 1500 en una prueba tribológica, ¿no? Mientras para el vanadio, pues sí llegamos casi a 600 grados, estamos casi a su temperatura de fusión, ¿no? Entonces, el vanadio da aparentemente una mejor respuesta porque sí llegamos a su temperatura de fusión. Si pensáramos que esto se puede extrapolar, pues esperaríamos que si calentamos más, el óxido de niobio nos podría dar algo interesante.
¿no? Entonces, bueno, esa era la idea, nos falta porque no hay sistemas tribológicos en donde uno pueda probar esto. Y bueno, rápidamente les digo el efecto del silicio, porque les dije que queríamos endurecer a los óxidos, entonces incorporamos silicio, ¿no? Estas películas que pudimos hacer de micra y media, luego este es el efecto de cuando voy aumentando más silicio, se hacen un poco más gruesas, se incorporan diferentes cantidades de silicio, no fue la misma en cada óxido, pero lo interesante, bueno, esta es la estructura, 0% de silicio, 50 watts, 75, es cristalina hasta un cierto punto y entonces se hace amorfa, ¿no? Y lo mismo pasa con el vanadio, es cristalino hasta una cierta concentración y luego se hace amorfo. ¿Sí? El tamaño de grano disminuye a la hora que estamos agregándole bismuto y eso va a tener justamente lo que buscábamos en términos de aumentar la dureza, ¿no? Entonces, cuando nos vamos a las propiedades, la dureza, por aquí está, de este óxido de niobio, cuando le agregamos el silicio, prácticamente estamos duplicando la dureza. Y en el caso del vanadio es todavía más importante porque este sería el vanadio sin silicio y acá le hemos casi triplicado la dureza. Y no solo eso, sino que al calentarlo, pues después del calentamiento, que estas serían las durezas, después del calentamiento se mantienen estos valores de dureza, ¿no? Entonces, esta nanoestructura en donde tengo el cristal de óxido metálico y el silicio incorporado me ayuda a mejorar la dureza. Lo que sí les debo decir es que, bueno, ese silicio no nos ayudó en nada a las propiedades tribológicas, ¿no? Y bueno, y aquí ya vieron ustedes la comparación entre estos dos, ¿no? El niobio para nosotros sigue siendo un potencial material atractivo, ¿no? Porque podría ser que funciona bien. Luego, lo que estamos haciendo hoy en día es querer hacer estas multicapas en que agregamos el vanadio. Les digo que eso lo estamos trabajando con la empresa Sadosa, que hace justamente herramientas de corte con depósitos por arco. Y entonces, bueno, con ellos estamos trabajando este proyecto de hacer los diferentes nitruros. Y bueno, ahorita estamos en esta fase de decir, ok, ya tengo este nitruro, ¿qué me pasa cuando se calienta? El vanadio se va a la superficie, cambia el coeficiente de fricción, cambia la estructura, se va a oxidar o no se va a oxidar. Entonces, hemos hecho tratamientos térmicos, ¿no? A altas temperaturas para justamente estudiar estos materiales que les está pasando. Aquí son recubrimientos mucho más gruesos, son los que trabajan en esta industria de Sadosa, es lo que estamos haciendo. Medimos la adhesión a un sustrato de acero, en donde más o menos es buena, excepto para estos dos que están aquí en rojito, en que tenemos que trabajar para mejorar esa adhesión. Y luego, como les dije, lo calentamos y estamos viendo cómo cambia la composición a nivel de la superficie, ¿no? En este caso, usamos la espectroscopía de fotoelectrones que nos permite ir monitoreando cada uno de los elementos presentes en el recubrimiento a medida que le estamos haciendo una remoción de material con iones de argón. Entonces, lo que estamos haciendo es un estudio en profundidad, ¿no?, del material. Y lo que ustedes entonces ven aquí no está en profundidad, está en tiempo en que voy erosionando. Entonces, lo que estamos viendo es que para cada nitruro, pues la cantidad, por ejemplo, aquí el verde es el vanadio, ¿no? Sin calentarlo se encuentra aquí. Cuando lo calentamos, hay un poco más de vanadio en la parte superficial. Aquí no he llegado hasta el fondo, ¿no? En el caso del nitruro de cromo, aluminio cromo, si se fijan, el vanadio está aquí y más o menos se mantiene en la misma posición. Es decir, en esta matriz el vanadio no migra tan rápidamente. Este es el titanio silicio, nitruro de titanio silicio. Aquí está el vanadio y si ustedes se fijan, en la parte más superficial aumenta el vanadio después del tratamiento térmico, ¿no? Entonces, sí hay un pequeño cambio, ¿no? Y de hecho se ve un cambio bastante drástico del vanadio, ¿no? En este nitruro de titanio, cuando agregamos el vanadio, pues también aquí tenemos el nitruro antes de calentar y después de calentar, sí aumenta ligeramente la cantidad de vanadio en la superficie. Entonces, bueno, esta información nos sirve para nosotros ya decidir en qué matriz el vanadio no se va a migrar tan rápido y en cuál matriz sí se migra muy rápido.
y con esto vamos a diseñar las multicapas, ¿no? Por lo pronto estamos trabajando en coeficientes de fricción, en dureza, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, con esto les mostré un panorama de lo que estamos haciendo y como conclusión en realidad es dejarles esta laminita de la importancia de la tribología, ¿no? La tribología como ciencia que nos permita solucionar problemas, ¿no? Por un lado, extender tiempo de vida de herramientas, de maquinaria, etcétera, ¿no? Hacer que estas máquinas sean cada día más eficientes. En algunos casos eso nos va a permitir conservar materiales escasos, ¿no? Y ya vimos que puede tener un costo importante en un ahorro de energía y en maquinarias en donde el movimiento se esté dando por consumo energético, pues nos va a ayudar a reducir la contaminación. Entonces, bueno, con esto termino, agradezco su atención y obviamente pues el trabajo lo hacen los muchachos, yo estoy ahí, pero ellos están haciendo el trabajo y debo agradecerles a todos ellos y a los técnicos del Instituto de Materiales que nos ayudan también. Y bien, me quedaría para preguntas. Muchas gracias por su presentación. Le voy a pedir a los asistentes que por favor sí usen el icono de la mano levantada para los que quieran hacer alguna pregunta o pues alguna observación, comentario o alguna participación en el seminario, pues que usen el símbolo de levantar la mano, por favor. Veo a Merlín, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias. Qué presentación tan interesante. Tengo un par de dudas. Generalmente, ¿cuál es la rugosidad obtenida en sus películas de óxidos? Las rugosidades de los óxidos andaban entre 20 y 50 nanómetros. Sí, son cristales muy orientados, entonces sí daban estas estructuras con ciertas rugosidades no tan bajitas, pero estaban entre 20 y 50 nanómetros. Perfecto. ¿Y existe un cambio de estructura cristalina al incorporarle silicio a los recubrimientos de óxido? Se mantuvo la fase y la estructura que teníamos. Hasta un cierto porcentaje de silicio en donde definitivamente se hace amorfo y ya se mantiene amorfo. No hay manera de calentarlo y recuperar la cristalinidad, nada, se pierde. Sí, que me imagino que es cuando predomina, yo creo, el óxido de silicio más que el óxido de... O no pues sé. no, porque las concentraciones del silicio seguían estando por debajo del 15% atómico, ¿eh? O sea, no es que haya más óxido de silicio, pero el óxido de silicio, el silicio allí incorporado, en forma de óxido seguramente, realmente impide el crecimiento del cristal. Sí, sí. ¿Y cuál sería el espesor ideal en este tipo de recubrimientos? Pues mira, para las aplicaciones prácticas normalmente sí prefieren tener 3, 4 micras, ¿no? Porque si quieres que además te ayude a alargar el tiempo de vida de la herramienta, pues que ese espesor sea mucho más significativo. Nosotros, las limitaciones que tenemos a nivel de laboratorio es que si nos toma demasiado tiempo, solo tenemos un cátodo, ¿no? En un sistema industrial, ya viste, tienen varios cátodos, entonces eso aumenta sus tasas de depósito. Entonces nosotros trabajamos así como regla al menos una micra y media para poder hacer un estudio completo de las propiedades. No sería lo ideal en la aplicación, pero desde el punto de vista del laboratorio nos quedamos por ahí de una micra y media. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, doctora. Oscar. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Doctora, antes que nada, felicitarla por su presentación. Está excelente. Ir desde lo básico después a lo más complejo. Y quería hacer una pregunta. En algún momento dado, pueden controlar la morfología superficial, porque en algunas imágenes del MEP, pues sí ponía, se veía bastante huecos
tersura era diferente, ¿eso afecta el coeficiente de fricción? Pues más que el coeficiente de fricción va a terminar afectando las propiedades mecánicas de todo el recubrimiento, ¿no? Porque sí se pierde la estructura compacta, ¿no? Por eso les decía, el reto es en realidad cómo poner una cantidad suficiente de este segundo elemento que nos permita obtener la ventaja, ¿no? Mantener un bajo coeficiente de fricción, por ejemplo, pero que no dañemos totalmente la estructura. Entonces, sí es un poquito de balance entre encontrar el valor crítico donde yo no pierda la estructura compacta del recubrimiento, ¿no? Sí, en el caso del níquel, ustedes lo vieron, ¿no? Totalmente se pierde la estructura columnar típica de un recubrimiento PVD y ya queda algo totalmente poroso, ¿no? Y efectivamente las muestras que mejor funcionaban es las que tienen apenas una cierta cantidad de níquel, pero que no se ha perdido la estructura. Y lo mismo nos pasó con el nitruro de niobio, ¿no? Que no se pierda esa estructura compacta. Entonces sí hay que encontrar el equilibrio entre cuánto de ese elemento colocarle sin que pierda una estructura compacta. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Sí, a ti. Gracias. Solís. Sí, bueno, ok, gracias. Doctora, muchas gracias por atender nuestra invitación y estamos, la verdad, muy orgullosos de saber, como lo comentó el doctor, porque él, no sé si se dio cuenta, pero él es cubano. Entonces, por eso le decía que nos enorgullece mucho, porque, bueno, usted es mujer y todo lo que ha logrado, ¿verdad? He tenido la oportunidad, afortunadamente, de verla en acción en exposiciones en varios foros, nacional e internacional. Nos hemos encontrado en San Diego, creo que por allá, y en Mazatlán, que tuve la oportunidad de porque mencionó a Ali Erdemir, y para mí es una eminencia, ¿no? Porque, no, hombre, es un personaje ya en tribología de ligas mayores. Nada más, ahí lo que me queda a mí, digamos, un poco duda, es, ustedes han trabajado la parte tribológica de manera unidireccional. Alcancé a ver el tribómetro por ahí, un pin-on disc. Entonces, es unidireccional, es decir, está girando, ¿verdad? Normalmente lo hacen así. ¿Reciprocante no lo han hecho en sus pruebas? La verdad que todavía no tengo ningún resultado de reciprocante. Sí tenemos un reciprocante aquí en el instituto. Yo, no lo he trabajado mucho. Si tú te fijas, mucho de la parte tribológica la he hecho con los expertos, ¿no? Por eso trabajar con Ali. Y ellos están trabajando con pin-on disc, ¿no? O sea, tienen una preferencia por pin-on disc más que por reciprocante. Yo no tengo del todo claro, he visto algunos resultados y me da la impresión que cuando se hacen pruebas reciprocantes, los coeficientes de fricción siempre son más bajos que los que tienes con pin-on disc. Y sinceramente que no encuentro exactamente cómo acoplar estas dos cosas. Es obvio que sí, el sistema tribológico es un sistema. Entonces depende qué cuerpo, qué contracuerpo, cómo me muevo, todo, ¿no? Todo afecta. Y la verdad es que como llevamos la línea con la idea del pin-on disc, cuando ya me cambia a reciprocante y voy a tener otros valores que ya no sé cómo comparar con los anteriores, ¿no? Esa parte es que yo estaba exactamente igual que usted en el aspecto de, lo hacía aquí en el país y era igual unidireccional, girando. Pero me fui a Leeds a hacer una estancia y todo es reciprocante. Ellos prueban todo reciprocante, entonces, caray, tuve que cambiar. Ahora tenemos en Tlalnepantla un tribómetro que tiene los dos, afortunadamente. Digo, ya podríamos platicar después por si quisiéramos trabajar en algunas... No, por favor, porque, o sea, nosotros, la verdad que en el instituto no tenemos un pin-on disc del todo. Bueno, el doctor Mull, seguramente lo conoces, sí. El doctor Mull desarrolló un pin-on disc que él desarrolló con su idea de poder trabajarlo también en atmósferas controladas y vacío. Desafortunadamente algo le ha fallado y no lo hemos podido volver a usar, ¿no? Y bueno, ya ahorita no sé cuándo lo vayamos a arreglar algún día de esto, que él regrese por acá. Y entonces, por ejemplo, esta parte de tribología estamos bien lentos porque nos falta tener estas colaboraciones, ¿no? El doctor Ali también ya se salió de Argonne, ahorita está en Texas.
en la Universidad de Texas. Entonces, bueno, se nos rompieron un poquito las colaboraciones que teníamos por allí para trabajar la parte de tribología. Entonces, me da gusto ver que ustedes ahí tienen. Pues, Sí, pues nos ponemos con Mm. muchísimo gusto, estaríamos encantados de trabajar. Ok, pues muchísimas gracias, doctora, Sí. por mi parte sería... No, a ustedes por la invitación, me es un gusto poder participar. Ojalá pues esto les sirva a los alumnos, ¿no? No sé si haya más preguntas, doctor. Veo que Armando tiene la mano levantada, pero no sé si es que se le quedó levantada o que, ya la bajó. Bueno, pues Sí, se no quedó. hay. Si quieres participar, Armando. No, que se quedó levantada. Ok, está bien, está bien. Bueno, no hay nadie más pidiendo la palabra, entonces, para no hacer esto demasiado largo, le voy a dar la palabra a Solís, que en nombre de todos le va a agradecer a la Muchísimas doctora. gracias. Claro, sí, Bueno. voy a tratar de compartir. Espero que lo esté viendo ahí, doctora. Sí, aquí lo veo. A nombre del Tecnológico Tlalnepantla, le otorgamos este reconocimiento que desde luego pues, se lo va a llegar. Dice así, el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla otorga el presente reconocimiento a la doctora Sandra Elizabeth Rodil Posada por su participación como conferencista del tema Tribología y Recubrimientos Nanocompuestos en el Seminario de Investigación de la División de Estudios de Posgrado e Investigación Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, 29 de enero de 2021, y está firmado por nuestro señor director. Y entonces, pues le agradecemos muchísimo, doctora, que nos haya hecho el favor pues, de atender nuestra invitación. Pues muchísimas gracias a ustedes. Espero que no sea la última. Con mucho gusto, cuando gusten, aquí ando. Qué amable, muchas Son gracias. muchos temas los que trabajo, la verdad es que tribología es como les decía, es un tema nuevo, pero hay muchos otros temas que pues si a ustedes les interesa, con mucho gusto compartimos. Sí, cómo no, muchas gracias, muy amable. Ahora sí estoy levantando la mano. Bueno, pues adelante, Oscar. Adelante. Por último, doctora, nada más, precisamente ahorita que los alumnos están aquí de maestría, en algún momento dado, pues, si quisieran estudiar un doctorado, ahí podrían visitarla. Por supuesto, bienvenidos, ¿no? Bienvenidos, puede ser, o sea, ustedes saben un poquito cómo nosotros estamos bastante abiertos a que, bueno, si ellos se animan a entrar al doctorado dentro de la universidad o si ellos quieren estar haciendo el doctorado a lo mejor allá con ustedes, pero que estemos trabajando en colaboración o con tutorías, lo que sea, cualquier opción es totalmente válida. No, es que, o simplemente aquí, por estancias. sí, ¿Perdón? es que aquí todavía no está el doctorado, por eso estábamos... ok. Bueno, pero sí está muy interesante. Para el doctorado, sí, pues el Instituto de Investigaciones en Materiales tiene entradas cada semestre al doctorado, ¿no? Hay un proceso de admisión que sí hay que considerar que es, vaya, para entrar al semestre que viene casi que empieza todo el proceso un semestre anterior, entonces ahí sí les encargo de que vean las convocatorias, estén al pendiente, pero adelante, yo tengo las puertas abiertas cuando quieran platicar, planear algún tema de trabajo. Sí, bienvenidos. Gracias. Bueno, una vez más, gracias, doctora, por su participación, por atender todas las preguntas y comentarios de los compañeros que han estado presentes. Agradezco además a todos su participación en el seminario y pues ya les estaré convocando para la presentación del próximo mes. Gracias a todos y que tengan buen fin de semana. Igualmente, cuídense mucho. Sí, muchas gracias, doctora, que esté muy bien. Sí, gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias. Excelente tarde para todos. Sí, hasta luego. Gracias. Gracias. Buena tarde a todos. Gracias. Excelente presentación, doctora. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, hasta luego.